de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hola, gracia y paz. Saludos a todos donde quiera que se encuentren. Estamos por acá con la tercera lección del Evangelio Eterno, contando la historia de lo que ha sucedido desde antes de la fundación del mundo y lo que está preparado para el final. Es eterno porque ocurrió desde antes que las cosas fueran hechas y abarcan ya para el cumplimiento de las cosas definitivas que se extenderán hasta la eternidad. Hemos hablado ya en 2 capítulos anteriores de lo que sucedió antes que la tierra, los cielos fueran creados y que el hombre fuese puesto acá en la tierra. Continuamos aún con este tema de lo que sucedió antes de todas las cosas. Vamos a hablar ahora, en este momento, acerca de la rebelión de los ángeles. Contamos en el capítulo anterior de cómo Dios creó los ángeles en el monte de Dios, un lugar que no sabemos dónde está, pero que es lo que entendemos como cielos, que es el lugar donde Dios habita. Allí tenía Dios un huerto de Edén, donde fueron creados los ángeles, y allí se muestra cómo fue creado el querubín grande y protector, que nosotros ahora conocemos como Satanás. Bueno, en aquel momento, cuando Dios creó los ángeles, creó miles de millones de ángeles, y el querubín grande y protector se vio a sí mismo lo suficientemente poderoso como para intentar una emboscada a Dios, una sublevación que terminara por quitar del medio la autoridad suprema de Dios Todopoderoso para colocarse Él en el poder. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 28 de Ezequiel, que es donde se guarda esta historia tan importante para nosotros conocer. Dice el versículo 2 del capítulo 28. Así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Aprovechamos para indicar en este momento que la semana pasada hablamos que los ángeles son hombres, al igual que nosotros, pero ellos en un estado superior por cuanto tienen atribuciones, capacidades que nosotros no tenemos. Sin embargo, ellos tienen la misma capacidad varonil de los hombres de la tierra. Pero en este momento el contexto es que ellos están sentados en medio de los mares. Estar sentado sobre algo significa tener autoridad, gobernar sobre ellos. Asimismo, entonces, los mares, las aguas, las muchas aguas simbolizan pueblos, muchedumbres, cantidades grandes de personas, es decir, las etnias de la tierra, ¿no? Dice que este ser se cree a sí mismo Dios, ¿no? Él se cree a sí mismo Dios y que tiene autoridad sobre todos los pueblos de la tierra, lo cual es cierto. Las dos cosas son ciertas. Él se cree Dios y además es que está sentado, tiene autoridad, tiene poder, ejerce soberanía sobre los hombres de este mundo, sobre las generaciones de este mundo. Para derribar a Dios, Él hizo acuerdo con la tercera parte de los ángeles, como ya hemos dicho. En Apocalipsis 12:4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Las estrellas, así se le conoce también a los ángeles. Se le conoce como hijos de Dios, se le conoce como estrellas y también se les conoce como vigilantes, según lo destaca Enoc en su libro. Dice, pues, el verso 12:4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Quiere decir que del número grande que Dios creó, miles de millones de ángeles, Él hizo acuerdo con la tercera parte de ellos.
Ezequiel 28:4 lo va a presentar de otra manera, ya lo vamos a mostrar. En el verso 17 del capítulo 28 de Ezequiel dice, ¿por qué él se rebeló? Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Es decir, él se veía absolutamente hermoso y muy poderoso, más poderoso que cualquiera de los otros ángeles creados, y por eso se sintió que tenía con pues el poder y la autoridad para poder quitar a Dios del medio, y era lo que él pretendía hacer, ¿no? El profeta Isaías también nos cuenta de esta ambición de Satanás. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, es decir, junto a los ángeles de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio, que es el monte de Dios, el lugar donde Dios habita, me sentaré a los lados del norte. Y el verso 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vea lo que él aspiraba, ser semejante al Altísimo. Quiere decir que así se vería él, pues, a sí mismo, en ese nivel de grandeza y de gloria que él tenía, que se creía que podía inclusive quitar a Dios y colocarse él. Luego nos dice, nos sigue diciendo Ezequiel 28. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Las contrataciones es precisamente la oferta, el intercambio que Satanás le propuso a los ángeles. Él, siendo una grande autoridad, consideró que él podía ofrecer cosas a los ángeles, que él podía ofrecer el lugar de autoridad, que podía ofrecerle dominio sobre ciertas cosas, sobre ciertas regiones de la tierra, que él les hizo concesiones a ellos con tal de lograr que ellos se pusieran de su lado para conquistar el propósito, pues conquistar el puesto que Dios tenía en los lugares celestiales, y junto con Dios todos los ángeles que estaban de acuerdo con Dios, que formaban parte de su ejército. Apocalipsis 12 nos da un poco más de detalle de esta rebelión. Dice Apocalipsis 12, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Luego de esa gran rebelión, los ángeles que están del lado de Dios tuvieron la victoria. Y lo que sucedió fue que por causa de este pecado y de esta maldad y por causa del propósito que tenía Satanás en su corazón, que era colocarse en el lugar de Dios, estos ángeles derrotados fueron expulsados de los cielos. Y ya hemos dicho que la tierra fue preparada para recibir a estos ángeles rebeldes. La tierra no existía, pero Dios la creó para recibir a estos ángeles rebeldes. Así fue entonces como ellos fueron desplazados de aquel lugar y enviados a la tierra. Luego, más adelante nos sigue diciendo Ezequiel, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Los extranjeros son los hijos de Dios que estaban en el corazón de Dios desde antes de la creación del mundo. Aquellos que Dios había dispuesto que nacerían sobre esa tierra que fue creada para Satanás. Vivirían bajo las condiciones de pecado que hay sobre esta tierra, porque esta tierra fue creada para recibir al pecador, que es Satanás. Pero Dios dice que son los fuertes de las naciones. Es decir, ellos, porque poseen la palabra de Dios, que es la espada, utilizarán esa espada para derrotar a Satanás. Y entonces nos sigue diciendo Ezequiel 28, al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Nos sigue adelantando la palabra de Dios diciendo, de muerte de incircunciso
morirás por mano de extranjeros, es decir, por mano de los hijos de Dios, porque yo he hablado, dice Yahweh el Señor. Yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Así fue consumada pues la victoria de Dios y la derrota de Satanás al ser expulsado de aquel lugar o porque él pretendía derrotar, destronar a Dios de su lugar de privilegio, el lugar de privilegio que Dios tiene. Pero a partir de ese momento se empezó a formar entonces la historia de los satanes sobre la tierra y de los hombres que Dios creó en esta tierra, que convivirían junto con los enemigos de Dios en este mismo tiempo. En las próximas emisiones seguiremos contando la historia del Evangelio eterno. Dios te bendiga.